Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. En este momento ya son las 9 en punto de la mañana de este martes 10 de diciembre del año 2024. Y en este momento, a las 9:01 de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Abelino Freitas, quien nos dice que está haciendo mucho frío allá en Lisboa. Carlos Arteaga, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Javier Míguez en España, en Barcelona también con frío, 8 grados. Douglas Isturiz está en El Salvador, Mimón y Ani Amran en Bogotá. Les gustó el foro de ayer sobre la higiene mental. Henry Moreno en Atlanta, ya preparándose para las compras navideñas. Victoria Ambrosino en México, Hugo Boscán en Játiva, José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia, Saeda Bon en Kissimmee, Carlos Cuevas en Westchester, Williams Rodríguez en Uruguay, Gloria Herrera en Bogotá, Rosmary Martínez en South Miami, Silvia Ascanio en Houston, Carlos Nieto en Bogotá, Magali Hernández en Dublín, Ignacio Martínez en Weston, Miber Quesada en Margarita, la Isla Mágica. ¿Tendrá luz Mibert? El amigo Juan Acuña hoy está con su camión por Fort Pierce, aquí en Florida. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Gerardo Useche en Lima. Otro Gerardo Cerrado en Doral. A ver, Valera María Rodríguez en Trujillo. Orlando Vera en Orlando. Muy bien, Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, en la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buen día para todos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 10 de diciembre, es el día de la Virgen María de Loreto. Es el día de Santa Eulalia, San Mauro de Roma, San Gemelo y San Gregorio III. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que para el día de hoy repite creciente la luna en Aries. La luna de Aries es la luna de la competitividad, la luna para plantearse retos, la luna en la que se logran cosas de manera muy rápida, pero también desaparecen rápidamente. Es una buena luna para iniciar una dieta para adelgazar. Atención, porque es muy fácil pelear o discutir con esta luna, Tenga cuidado con eso. Luna creciente en Aries, Sol en Sagitario y Mercurio retrógrado en este martes 10 de diciembre. Hoy es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es también el Día Internacional de los Derechos Animales. Se realizan actos en muchas ciudades del mundo para concienciar y reflexionar
sobre el respeto que se debe tener hacia todos los seres del planeta, dando así valor a la famosa frase de Mahatma Gandhi, cuando dijo que un país o civilización se puede juzgar en la forma en la que ellos tratan a sus animales. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Rockville, Maryland, con el economista venezolano José Guerra. Con él vamos a hablar del salario venezolano. Ayer, 9 de diciembre, se cumplieron 1000 días del último incremento de salario que decretó Nicolás Maduro. En su momento, en el 2022, representaban $30. Esos $30, con la devaluación del bolívar, ha llegado a costar ahora $2.70 apenas. Y el detalle está en que la canasta básica, la básica, está en $500. Las cuentas no dan, las cuentas son sencillamente suicidas. Luego vamos a conversar con otro economista venezolano, fuera de Venezuela, en Santo Domingo, Alejandro Grisanti, de Ecoanalítica. Él nos va a comentar lo que contiene el acuerdo Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo histórico para ambos sectores, ambas partes. En Madrid vamos a conversar con Alberto Priego, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Con él vamos a hacer un balance de 1021 días de guerra que se cumplen al día de hoy, de la guerra entre Ucrania y Rusia, y de qué manera la caída de Assad, el gran socio ruso, el gran aliado ruso, pues puede afectar e impactar en esta guerra. Aquí en la ciudad de Miami vamos a conversar con Adelis Ferro, directora de Outreach de Latino Victory y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Con ella vamos a abordar las últimas declaraciones de Donald Trump a propósito del tema migratorio. Por una parte, insiste en la deportación masiva, lo que ha comentado sobre los Dreamers y su empeño, incluso si es necesario modificar o hacerle una enmienda a la Constitución, su empeño en que no necesariamente el que nace en Estados Unidos pasa a ser un ciudadano americano. En Sao Paulo vamos a conversar con Patricio de la Barra, y esto porque a Lula le han hecho una cirugía precisamente en Sao Paulo para drenar una hemorragia cerebral relacionada con una caída que tuvo en el mes de octubre. La información ha llegado pues recientemente. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Mari Montes, la dama del béisbol. El dominicano Juan Soto ha cambiado de equipo, pero sigue en la ciudad de Nueva York. Ha firmado con los Mets por $765 millones en 15 años en total. Este es el contrato más jugoso en la historia del béisbol. Es un contrato que está por encima de los 700 millones por 10 años que firmó el japonés Shohei Ohtani el año pasado con los Dodgers de Los Ángeles. Y el foro de hoy, muy acorde con estos tiempos. ¿Por qué la Navidad causa estrés en algunas personas? Dios mío, ya está otra vez aquí la Navidad. ¡Qué estrés! Eso lo oye uno con mucha frecuencia. Tengo en mi familia gente que lo dice. Pues eso es el tema que vamos a abordar hoy. ¿Por qué la Navidad produce estrés a algunas personas? Vamos a contar con la psicóloga clínica Marta Ortiz en Ciudad de México y con el psicólogo humanista Carlos Benítez en Madrid. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 10 de diciembre del año 2024. El 10 de diciembre de 1520, Martín Lutero quemó en Wittenberg, Alemania, la bula de excomunión que había decretado contra él el Papa León X. El 10 de diciembre de 1531 ocurre la tercera aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. El 10 de diciembre de 1606 se termina la construcción de la Catedral de Sevilla, después de 203 años de obras.
El 10 de diciembre de 1817, Mississippi se integra a la Unión Americana. El 10 de diciembre de 1896 fallece Alfred Nobel, químico, ingeniero, inventor sueco. Es el padre de la dinamita y de los famosos premios que llevan su nombre. El 10 de diciembre de 1898 se firma el Tratado de París entre Estados Unidos y España. Este tratado termina con el Imperio Español de ultramar. España abandona sus demandas sobre Cuba, que declara entonces su independencia. Filipinas se le entrega a Estados Unidos por apenas $20 millones. Y Guam y Puerto Rico se convierten en propiedades estadounidenses. Estados Unidos además establece su primera base militar en el extranjero, en Guantánamo, en el oriente de la isla de Cuba, base militar que mantiene hasta el sol de hoy. 10 de diciembre de 1948 se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2 años después, el 10 de diciembre de 1950, la Asamblea General de Naciones Unidas invita a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que observen este día como el Día de los Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1960, Empresas Polar lanza al mercado la harina pan y a partir de ese momento cambia por completo la dieta del venezolano. La arepa se hace popular y cotidiana. Antes era popular pero no cotidiana. Y hasta el sol de hoy. El 10 de diciembre de 1964 el doctor Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. El 10 de diciembre de 1971 Pablo Neruda recibe el Nobel de Literatura. Es el tercer latinoamericano en recibirlo y el segundo de Chile. Primero fue Gabriela Mistral. Hoy está cumpliendo años Gabriela Spanik. Floraliza no me va a dejar decir su edad. Tiene unos cuantos, pero está muy joven todavía. El 10 de diciembre de Feliz cumpleaños, Gabriela. El 10 de diciembre de 1990, Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. Y en 1993, Nelson Mandela recibe el Premio Nobel de la Paz. Y en el 2009, Barack Obama recibe el Premio Nobel de la Paz, que fue muy, muy polémico. Era presidente en ese momento. Y hoy se está cumpliendo un año de Javier Milei en la presidencia argentina. Asumió en la Casa Rosada el 10 de diciembre del año 2023. El 10 de diciembre de 1822 nació el compositor belga César Franck. Parte de su música para órgano, el gran César Franck, falleció en 1890. El 10 de diciembre de 1919 de Cuba nació el gran Vicentico Valdés. Pero estamos en Mercurio retrógrado. Ajá. Ahí está uno de sus clásicos, Los aretes de la luna, en la grabación clásica de la Sonora Matancera. Falleció en 1995 a los 76 años el gran Vicentico Valdés. Y el 10 de diciembre de 1949, Fats Domino hace sus primeras grabaciones para Imperial Records. Y uno de esos temas que él graba es The Fat Man, el gordo, como luego le llamarían a él. El editorial con César Miguel Rondón. He leído en las efemérides que hoy es el Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Esto como una norma común de logros para todos los pueblos y todas las naciones. Pero hay excepciones. Y una de esas excepciones es, lamentablemente, la República Bolivariana de Venezuela, donde se pisotean, se burlan, se violan abierta, descarada e impunemente los derechos humanos.
tenemos el caso, por ejemplo, del señor Javier Tarazona, defensor, activista de derechos humanos, director de la ONG Fundaredes, quien fue detenido, tome usted nota, en julio del 2021, y estamos terminando el año 2023. La señora Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue aprehendida hace exactamente 10 meses. Está detenida también de manera arbitraria, sin mayor justificación. Javier Tarazona tiene 1.257 días detenido. Rocío San Miguel tiene 10 meses detenida. Estamos hablando de defensores de derechos humanos. Con la misma, estamos bajo un régimen que lleva adelante una nueva ley para limitar a las ONGs, para cercenarlas, para acabar con ellas. Vamos más allá. Tenemos el caso siguiente, el caso del joven Carlos Valecillos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos publicó que la familia del joven Valecillos informó que éste intentó quitarse la vida por ahorcamiento y que fue auxiliado por sus compañeros. Solicitan que las autoridades de la cárcel de Tocorón les permitan verlo. Los familiares se acercaron hace 2 días hasta la cárcel por la incertidumbre de saber de su estado de salud. Sin embargo, a su hermana solo le mostraron una fotografía de Valecillos acostado. Ella exige ver una fe de vida. Valecillos es un joven de estos que fueron apresados a raíz de las protestas por el fraude electoral del 28 de julio. ¿Por qué está en cono? Él publicó una carta dramática donde manifestaba, como le ha ocurrido a otros jóvenes en estas circunstancias, su deseo de quitarse la vida. Así será lo que habrán sufrido, las torturas que habrán recibido allí adentro. Entonces la hermana va a verlo, va a la cárcel a averiguar qué ha pasado. No lo dejan ver y solo le dan una foto del muchacho acostado y no sabe si está vivo o no. Valecillos fue detenido el 29 de julio cuando había salido para llevarle a una vecina medicinas. Ese fue el delito. No hay violación abierta de derechos humanos en esto. Y es bueno recordar que todo este incremento de la violencia y de la violación de los derechos humanos viene desde que el señor Cabello está en el Ministerio del Interior. Es bueno recordar que él es el responsable directo de todas estas policías y de todas estas cárceles. Además hay un detalle, es el único del alto gobierno que ha opinado sobre estas detenciones. Recuerdo, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 10 de diciembre. Les comento que estamos teniendo problemas en internet, así que los que suelen sintonizarnos, escuchar el programa por internet en cualquiera de sus posibilidades, en este momento no nos tienen, pero ya Carlos Prato está fajado, Laurita también, Floralicia, todos, para solucionar lo antes posible este inconveniente. Mientras, a las 9:25 voy con las noticias más importantes de este día. La administración Biden está apresurándose para lograr un alto al fuego y un acuerdo sobre rehenes para detener la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión el 20 de enero, según varias personas familiarizadas con las negociaciones. A raíz del reciente alto al fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano, las conversaciones sobre un acuerdo sobre Gaza se han reanudado rápidamente, pero en silencio,
con funcionarios estadounidenses marcados por un año de esfuerzos vacilantes que no han llevado a ninguna parte. Por otro lado, el presidente Joe Biden ha prometido apoyar a los vecinos de Siria durante la transición del régimen del depuesto Assad y proteger al personal estadounidense en su continua misión contra ISIS. Biden dijo que planea hablar con sus homólogos en el área en los próximos días y que funcionarios estadounidenses se desplegarán en la región. Europa está luchando por hacer realidad sus ambiciones de establecer una economía verde que pueda desafiar a China y los esfuerzos por construir una industria de baterías local para romper el dominio de Beijing en los vehículos eléctricos fracasan. La mayoría de las plantas de baterías europeas planeadas se han retrasado o cancelado, mientras que la mayoría de los proyectos de fabricantes asiáticos como CATL de China y Samsung SDI de Corea del Sur están en marcha, lo que sugiere que su control se intensificará. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está listo para subir al estrado de testigos por primera vez en un juicio por corrupción, en el que está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza, un caso que ha causado estragos en la vida política de la nación durante casi una década. Su testimonio está programado para 3 veces por semana, 6 horas al día durante varias semanas, lo que significa que mientras Israel lucha una guerra en Gaza, bombardea sitios militares en Siria y participa en un alto al fuego en el Líbano, su líder estará en el estrado de testigos en Tel Aviv. El poder del primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien lleva 14 años mandando, se ve amenazado por una nueva fuerza política liderada por Péter Magyar, un exdiplomático y exmiembro del partido Fidesz de Orbán, quien quiere reparar los lazos con la Unión Europea y desbloquear los fondos congelados para restablecer la confianza de los inversores. Magyar, de 43 años, dijo en una entrevista que su partido, TISA, se está beneficiando de la creciente frustración de los votantes por la crisis del costo de la vida, así como de las acusaciones de corrupción gubernamental generalizada. Y a las 9:36 de la mañana, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta Rockville, en Maryland, donde está el economista José Guerra. José, muy buenos días. Ayer, 9 de diciembre, se cumplieron 1000 días del último incremento de sueldo, que para el momento representaban $30, pero que ahora quedan apenas en $2.70. Eso nos da una idea de la pérdida del poder adquisitivo. Le agrego a esto que la canasta básica está estimada en $500. Esas cuentas son suicidas, José. ¿Cómo se ha llegado a esto? Muchas gracias, César Miguel, por la oportunidad. Bueno, hemos llegado a esto por una política diseñada por Nicolás Maduro, que consistió a partir del año 2017 de congelar los salarios, porque pensaba y sigue pensando que esa congelación de salario y la estabilidad del tipo de cambio eran el antídoto perfecto para bajar la inflación. Entonces, todo el costo de la baja de la inflación ha recaído sobre los trabajadores venezolanos, la sociedad venezolana, pero particularmente sobre 2 sectores. Los pensionados, que son casi 6 millones en Venezuela del Seguro Social, y la nómina de la administración pública, que son unos 4 millones, 3 millones de personas. Este ajuste draconiano que ha aplicado Maduro no es por casualidad, es por diseño. Y además tiene que tomar en cuenta otro factor, San Miguel, que no había ocurrido nunca en Venezuela, que es la desalarización o equivalentemente la bonificación del salario. Es decir, tengo el salario mínimo comprimido, no lo aumento, entonces ocasionalmente otorgo unos bonos por el carnet de la patria o por otros instrumentos, y esa es la forma en que se ha venido ajustando el salario siempre y muy por debajo de la devaluación. Ahora, esta devaluación que está ocurriendo con mucha fuerza a partir de septiembre, octubre y lo que va de noviembre, ha colocado el salario mínimo en mínimos históricos.
Ujú. Pero el mensaje que yo quiero dar acá, o en este programa contigo, es que esto es una política diseñada. Esto no es por casualidad. Este es un diseño de política de liquidación de la remuneración de los trabajadores venezolanos, pensando que esa es la forma más eficaz de bajar la inflación. Ahora, José, ¿cómo puede vivir el venezolano con estos números que son absurdos? $2.70 versus una canasta básica en $500. Bueno, allí la respuesta es que no vive el venezolano, sobrevive. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El pensionado, o sea, ubiquémonos, la masa de pensionados, que son casi 6 millones, es mayor que dos veces mayor que la nómina o tres veces mayor que la nómina del sector público. O sea, el gran empleador es el sector público, tanto los pensionados del Seguro Social como la nómina pública. El sector privado no tiene esa capacidad de empleo. Entonces, todo está requerido en el sector público, porque el privado sí ha aumentado el sueldo. Sí lo ha aumentado, bueno, no con la inflación ni la devaluación, pero lo ha aumentado. El problema está en el sector público. ¿Qué hace una persona? Aquí, en Venezuela, esa persona que está viviendo del salario mínimo más los bonos puede llegar a unos 30, 40, máximo $50 mensuales, máximo. El empleado, el pensionado no, el pensionado son los $3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una transferencia de recursos desde el exterior hacia Venezuela, que son las llamadas remesas, que están llegando este año, pueden estar llegando este año a $4.500 millones. Esas remesas toman la forma, primero, de transferencias en dólares, que son cambiadas en bolívares, o también en dólares para algunas personas que tienen sistemas de pago digitalizados y pagan en los establecimientos comerciales. Esa es la primera. La segunda es que a través de una cuenta CELE o cualquier otro pago digitalizado, en ciertos establecimientos comerciales permiten comprar alimentos. ¿Verdad? Entonces, esta es la forma. De otra manera, la persona no muriera de inanición porque no puede ni siquiera comprar absolutamente nada. Entonces, ¿quiénes están sosteniendo a los pensionados que trabajamos 25 años en la administración pública y cotizamos y ahora estamos con una pensión mínima de $2,70? Los familiares que están en el exterior y que acudieron en auxilio de sus familiares de tercera edad que no se pueden sostener en Venezuela. Porque el pensionado no puede emigrar, no puede buscar trabajo, y los que buscan están limitados por un problema de edad. Pero entonces ha sido las remesas el factor salvador de Venezuela y sobre todo de esa masa vulnerable de pensionados y trabajadores de la administración pública. José, cuando dices todo esto es por diseño, evidentemente estás subrayando que nada de esto es casual, ¿verdad? No es que fue un accidente por lo que se llegó aquí, fue diseñado. Si es así, José, entonces, ¿cuál era la idea del diseñador o los diseñadores? ¿Matar de hambre al venezolano? Bueno, la idea en mi entender, que Maduro tenía en la cabeza era que él tenía que bajar la inflación a cualquier costo. Porque la inflación estaba en niveles inaceptables. Entonces dijo, bueno, la forma más expedita de bajarla es comprimiendo los salarios. Comprimiendo los salarios y los comprimió. Y los comprimió hasta el punto que estamos en ese nivel que te dije de 2,70, pero ese 2,70 es básicamente para los pensionados. El de la administración pública recibe un salario más elevado, dependiendo del sector, y la bonificación. Fue por diseño. Ahora, pero también fue por diseño, o sea, fue a propósito la idea de Maduro de desdolarizar, perdón, de salarizar, es decir, bonificar la remuneración para que esa bonificación no tuviera incidencia sobre el gasto público, porque no es lo mismo que a ti te aumenten el salario, como te vayan a liquidar tus prestaciones sociales, pagar tus aguinaldos, te lo pagan sobre la base del salario. Y te voy a poner un ejemplo. Una persona que trabajó 22, 25 años en la administración pública y hoy sale, digamos, se acabó pues su vida laboral y va para la jubilación, está recibiendo por prestaciones sociales por 20 años de trabajo alrededor de $700.
Ujú. 700 por 20 años de trabajo. ¿Por qué? Porque justamente usted no ajustó el salario a tiempo, lo bonificó y cuando van a calcular las prestaciones sociales, la calculan sobre la base del salario, sin los bonos. Entonces, fue una política diseñada por Maduro para golpear misericordiamente a los trabajadores venezolanos. ¿Esta situación por cuánto tiempo más se puede mantener, José? Bueno, depende de lo que ocurre, lo que puede ocurrir políticamente, porque sin solución política no hay solución económica. Es un punto de vista. O sea, Venezuela entra en un territorio de lo desconocido a partir de enero, porque Maduro se empeña en proclamarse presidente habiendo perdido las elecciones. Entonces, eso va a traer un conjunto de consecuencias, las está trayendo. La economía está descarrilada actualmente, el tipo de cambio se devalúa todos los días. Y al devaluarse el tipo de cambio, pues claramente va cayendo la remuneración de los trabajadores venezolanos. Pongamos que el señor Maduro se empeña en estar allí, formaliza el golpe de Estado ya y desconoce los resultados del 28 de julio. ¿Qué le ocurre a esta situación económica que estás describiendo en este momento? César, la verdad es que no se puede decir con exactitud. Lo que sí se puede decir con cierto grado de certeza es que va a empeorar. Va a empeorar por una razón muy sencilla, porque no va a ser reconocido. Pueden volver las sanciones, que obviamente no es política que uno maneje, eso es del gobierno de los Estados Unidos, y se crea un clima de incertidumbre que es enemigo de la inversión. Porque, o sea, todo el mundo reconoce, San Miguel. Mira, yo creo que hasta los jefes más altos, en posiciones más altas de los cuerpos de seguridad, el propio Maduro sabe que perdió las elecciones. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que se va a acelerar la devaluación de la moneda y vamos a ver una crisis económica en el 2025 exacerbada, y no puedo decir la magnitud. Hay compañeros, colegas que se atreven a decir que los ingresos pueden caer más de 25%. Yeah. Por la caída de la producción petrolera, pero el año 25, si esto no se resuelve políticamente, va a ser un año trágico para Venezuela, desde el punto de vista económico. Dios. José, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. José Guerra, economista venezolano desde Rockville, en Maryland. Y antes de ir al corte a las 9:46, tengo una muy mala noticia, pues un obituario. Se nos fue Trino Mora. Arturo Mora, hermano de Trino, confirmó que anoche, avanzada la noche, Trino falleció por cáncer de próstata. Con sumo pesar debo informar sobre la partida física de mi hermano Trino, acaecida en la avanzada noche de ayer, 9 de diciembre. Luchó con gallardía e intensidad la dura batalla en contra de su padecimiento hasta el último momento y se fue de este plano en paz. Así publicó en Instagram. Le recordaremos siempre con mucho afecto y gratitud. Son las 9:47, una pequeña pausa y ya regresamos. Mercosur y la Unión Europea anunciaron el pasado viernes en Montevideo que llegaron a un acuerdo para un tratado de libre comercio. Vamos a Santo Domingo, en la República Dominicana, donde está el economista venezolano Alejandro Grisanti, director y socio fundador de Ecoanalítica. Muy buenos días, Alejandro. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Siempre un placer conversar contigo. ¿Qué contiene este acuerdo y qué representa un mercado de este tamaño? Sí, mira, dos cosas, César Miguel, ¿no? Lo primero es que no ha sido firmado. Se anunció el acuerdo y ya salió Francia y posiblemente Polonia diciendo que no estaban 100% de acuerdo con lo que estaba allí, y posiblemente no queda totalmente claro si lo vayan a firmar, ¿no? Es un punto importante, pero esto es en la mitad de todo este diálogo anticomercio, en la mitad de toda la discusión que se está poniendo centrada en Estados Unidos de tener y de crear nuevas barreras comerciales. Es un paso bien importante el que da el Mercosur y la Unión Europea en decir: nosotros no vamos en esa dirección, nosotros vamos a intentar bajar nuestras barreras arancelarias, vamos a buscar a unir las economías que representan a 780 millones de ciudadanos, ¿ok? Y vamos a abrirnos a la parte de comercio internacional.
Esos 780 son el 25% del PIB global, Alejandro. Esa cifra es acertada. Efectivamente, es una de las, son de los dos bloques económicos más importantes y sobre todo donde también existe mayor complementariedad. ¿Qué quiero decir con complementariedad? Europa se va a beneficiar en su sector industrial, en la producción de carros. En la producción de carros ahorita para entrar en el Mercosur tienen que pagar un 35% de arancel. En la producción de textiles, ¿okay? Que son también una de las puntas de lanza que Europa quiere ingresar en este caso, el Mercosur. Pero el Mercosur se beneficia en que se ha transformado, sobre todo Brasil y Argentina, en los grandes productores de alimentos, en ser una especie de vivero, de granja del mundo en la parte de Brasil y Argentina, y por supuesto Uruguay y Paraguay, que van a ingresar también con mucho más fuerza en la Unión Europea. Entonces tenemos sectores claramente ganadores de ambas partes, lo cual debería ser un muy buen incentivo para bajar las barreras comerciales. ¿Por qué se opone Francia? Mira, tiene un sector, al final hay grupos de poder que se pueden ver afectados con estos tratados que son mucho más globales. El gobierno, que acordémonos que esté muy débil. Sí. Actualmente al primer ministro lo terminaron sacando. Macron ha dicho que va a nombrar un nuevo primer ministro, está intentando llamar al centro, pero está en una situación de debilidad política y para él en este momento, y por eso lo comenté al principio, para él va a ser difícil el poder aprobar o firmar este acuerdo. No sé si llegará hasta el final, si será el único país que rompa el acuerdo, puesto que tienen 25 años, un cuarto de siglo negociando este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Quiero ir ahora, Alejandro, a lo que comentaste al principio, que tiene mucho que ver con filosofía política y con el aire de estos tiempos que vivimos. Mientras en Estados Unidos el magnate, el defensor del capitalismo, está abogando por medidas que antes se le atribuían a la izquierda o al tercer mundo, el proteccionismo, por ejemplo, este acuerdo va en la dirección contraria. ¿Qué nos dice eso? Mira, yo creo que hay un desacuerdo en esa manera de buscar amenazar, ¿no? Porque a veces lo que se está produciendo en caso de los Estados Unidos es una amenaza de subir barreras comerciales. Se anuncia la posibilidad de subirle, por ejemplo, una barrera, los aranceles en 25% a Canadá, pero después se produce un desayuno en Mar del Lago donde se empieza a producir un acuerdo y dice, bueno, parece que llegaron a un acuerdo y no van a haber subida de aranceles con Canadá. Lo mismo en la parte de México, creo que se está negociando el tema migratorio y el garrote, porque muchas veces los americanos tienen esto de negociar con la zanahoria y el garrote. El garrote es el tema arancelario para buscar quizás más ayuda, más soporte en el caso mexicano con el tema migratorio. De manera tal de que no crees que vaya a... Muchos analistas hablan de Donald Trump 2.0. Yo creo que va a ser más un Trump 1.3, quizás 1.5, pero que se va a parecer más al gobierno del 2016 al 20, a que realmente venga un revolucionario, porque lo que está haciendo al final, siendo la cara quizás más, una de las caras más influyentes del capitalismo, se está intentando vestir de revolucionario para hacer cambios. Yo creo que esos cambios van a ser muy tenues, todos sabemos que van a ser solo 4 años, que en 23 meses van a volver a haber elecciones en los Estados Unidos y que una vez esas elecciones pasen, el poder de Trump en los últimos 2 años de gobierno se va a ver muy disminuido. Ya para cerrar y regresando a la pregunta originaria, ¿qué puede ocurrir entonces con el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea? ¿Se ratificará? Mira, yo tengo dudas si todavía Francia va a intentar darle una vuelta más a la parte de negociaciones. Una cosa importante es que del parte del Mercosur, Lula, que tuvo el accidente cerebral, posiblemente no pueda retomar esa ronda de negociaciones, pero yo lo que he visto del presidente Lula es un gran negociador que llega a acuerdos y no descartaría que haya una ronda más de discusión para ser aprobados, pero que sí estamos muy cerca de ser aprobados este gran acuerdo comercial, de reducir barreras para el beneficio de 780 millones de ciudadanos del mundo y, como bien dijiste tú, para más del 25% del Producto Interno Bruto Mundial.
Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Seguro, muchas gracias a ti, César Miguel. Alejandro Grisanti, economista venezolano, director fundador de Ecoanalítica desde la República Dominicana. Vladimir Putin ordenó a las tropas invadir a la vecina Ucrania el 24 de febrero del año 2022. Si sacamos la cuenta, hablamos ya de 1021 días de guerra. ¿Esa guerra a dónde conduce? ¿Qué elementos tenemos en la actualidad? Tenemos la caída de Bashar al-Assad en Siria, el gran aliado de Rusia. Tenemos el encuentro en París entre Zelensky y Donald Trump, el próximo presidente de Estados Unidos, en el marco de la reapertura de Notre Dame, donde no se pudo hablar mucho, pero algo se habló. Tenemos el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué puede ocurrir con esta guerra en Ucrania? Vamos a Madrid. Allí está Alberto Priego, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Alberto, ¿qué puede ocurrir en el escenario bélico allí en Ucrania? Bueno, pues es bastante impredecible porque es verdad que estamos viendo en las últimas semanas que hay avances significativos de los rusos. Incluso hoy había una alerta en la que decían que podían llegar a conquistar alguna ciudad. Pero también estamos viendo que la guerra puede cambiar en cualquier momento y que Rusia cada vez es más débil. Y una muestra de esa debilidad ha sido su salida de Siria, que a su vez ha provocado el derrocamiento como un castillo de naipes del presidente al-Assad. Entonces, yo creo que lo más probable es que a comienzos del año veamos un acuerdo de paz. También es verdad que los ucranianos están planteando posiciones más favorables a un acuerdo, pero también por un agotamiento de las partes, ¿no? Rusia está débil, pero Ucrania tiene poca capacidad de aguantar. Incluso tiene pocos hombres y ahora se debate si deben bajar la edad de reclutamiento de 25 a 18, lo cual pues tendría un coste social fuerte para Zelensky. Entonces vamos a ver pocos cambios, pero probablemente cambios muy significativos. En otras palabras, a Zelensky no puede ir mucho más allá con la guerra. No, Ucrania tiene poca capacidad ya de aguante, porque vamos a hacer 3 años de guerra. Es verdad que la sociedad funciona, es verdad que curiosamente y de forma muy milagrosa el país funcionan los bares, los restaurantes, las universidades, los colegios, todo, pero claro, el coste social es muy alto, ¿no? Y hay un número de víctimas elevado. Y es como tener una herida abierta por la que poco a poco te vas desangrando. ¿Y qué opciones habría en este momento? Porque se ha hablado de algún tipo de negociación donde Zelensky ceda en la pretensión de recuperar todos los territorios. Sí, el propio Zelensky ya ha anunciado que aceptarían un cambio de territorios por condiciones de seguridad óptimas. ¿Cuáles serían esas condiciones de seguridad? Pues bueno, parte de la OTAN. Si Ucrania formara parte de la OTAN, Ucrania estaría dispuesta a ceder parte del territorio que ahora mismo controla Rusia, porque eso le garantizaría a Ucrania un futuro sostenible, ¿no? Todo lo que no sea que Ucrania tenga una garantía de seguridad respaldada desde el exterior significa volver a tener guerra en 4 o 5 años. Así que yo creo que el único plan posible para Zelensky es formar parte de la OTAN. ¿Y cuáles serían los territorios a ceder? Bueno, eso es lo que hay que negociar, ¿no? Y también probablemente hemos visto algunos movimientos en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, de cesión de artillería de largo alcance con el objetivo de que Ucrania tenga una mejor posición en la mesa de negociación. Esto ya lo vimos en la antigua Yugoslavia, cuando a Croacia, sobre todo a Croacia y en parte a Bosnia, se le dijo
hacer un esfuerzo bélico porque vamos a parar la guerra y lo que hayáis conseguido pues es con lo que vais a negociar, ¿no? Entonces, por eso que probablemente vamos a ver en los próximos meses unos acuerdos de paz. Que si no satisfacen a nadie, si todo el mundo queda descontento, serán buenos acuerdos de paz. Como última pregunta, incluye en esta ecuación el elemento Trump. Alberto, por favor, ¿de qué manera puede cambiar la situación? Bueno, a ver, es que Trump es una absoluta bomba de relojería y nadie sabe por dónde va a salir, ¿no? Pues porque, por ejemplo, tiene un silencio llamativo con la cuestión de Ucrania. No se está manifestando como en otros temas. Y luego también es cierto, dos cuestiones. La primera, que los presidentes americanos, la segunda administración, no suele tener mucho que ver con la primera. Y en Estados Unidos el papel, el carisma, la particularidad del secretario de Estado suele influir mucho en la política exterior. Y en este caso, Marco Rubio, pues es una incógnita, ¿no? Que parece que va a ser el secretario de Estado. Es una incógnita porque es un señor que no tiene experiencia en política exterior, dependerá mucho de su equipo. Y es verdad que en alguna ocasión se ha manifestado en contra de la guerra de Ucrania, pero no es lo mismo ser gobernador que ser secretario de Estado. Ya hemos visto algunos casos similares. Ya. Alberto, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Alberto Priego es profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas, en Madrid. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso venimos con el foro del día de hoy. ¿Te estresan las Navidades? Entonces no te puedes perder el foro. ¿Por qué la Navidad causa estrés en algunas personas? Cada vez son más las personas que aceptan que sienten ansiedad en estas épocas. La presión de las compras, los compromisos sociales, las expectativas de hacer todo perfecto pueden generar un ambiente de tensión en lugar de un ambiente de paz. Y está otro elemento que es muy importante, y es que la Navidad obliga a la reunión en familia, a reuniones y fiestas, y hay personas que no les gusta ese ambiente de fiestas. Además, la Navidad se supone que es un tiempo de felicidad, felicidad a juro, felicidad obligada, y hay gente que sencillamente no puede soportar eso. Y todo eso causa estrés. No es para ir al famoso Grinch, pero sí les causa problemas. Estamos tratando de hacer contacto con Marta Ortiz en Ciudad de México, pero mientras sí ya hemos hecho contacto con el psicólogo humanista Carlos Benítez en Madrid. Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muy buenas tardes, César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Por qué la Navidad, lejos de ser una gran alegría, es un gran estrés, una gran angustia para tanta gente? Bueno, es lo que acabas de decir, ¿no? Que para algunas personas, pues no son estos días de fiesta y folgorio. Pues mira, principalmente sería también por el tema de la expectativa, ¿no? Que se genera alrededor de estas fechas tan señaladas. También en esto, pues no nos hace un buen favor el tema de los comerciales, ¿no? De todo esto de vuelve a casa por Navidad, ¿no? Como la reunión familiar ideal. También hay un aspecto que está muy relacionado con lo que llamamos nosotros saturación convivencial, que es pasar un tiempo excesivo, ¿no? Con personas y acabas embotado, porque necesitas también tu propio espacio. Entonces, bueno, pues hay determinados factores y también otros que podemos señalar que pues hacen que estas fechas para muchas personas sea estresante. Ya está con nosotros Marta Ortiz, psicóloga clínica en Ciudad de México. Marta, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor, y buenos días, Carlos. A sus órdenes. Marta, ¿por qué hay gente que se estresa en Navidad? Efectivamente, esto lo venimos notando en la clínica. En estas temporadas hay un aumento de la consulta porque entiendo, son varios factores.
uno efectivamente estaba escuchando lo que dice Carlos, las causas que pueden detonar en una ansiedad o depresión decembrina. Y los factores externos, ¿no? Como los gastos excesivos, la publicidad, lo que implica como proyecto de cerrar este año y abrir el siguiente y todo lo que ello implica para las personas, porque obliga a muchos a una reflexión, para hacer un recuento o un conteo de qué es lo que salió bien, mal o regular en este año y cómo voy a abrir el siguiente, quién tiene esa conciencia. Pero lo cierto es que también se acerca para muchos remembranza o recuerdo de duelos de personas que podrían estar hoy aquí convocados en esta reunión familiar y no están más. Sí. Y los duelos, sobre todo cuando no se han procesado, cuando no se han trabajado debidamente, suelen activarse, digamos, en estas épocas, y la soledad aprieta, constriñe. Hay personas que tienen ideación suicida. Dios. Estaba revisando algunos estudios de la OMS y habla de un 4% de la población mundial que se deprime en estas fechas. Entonces hay que poner atención, porque no es todo lo de afuera de Jingle Bells y Happy New Year, sino lo que adentro resuena, porque afuera hay fiesta, pero adentro hay duelo, hay tristeza, hay soledad. Entonces este choque o digamos, hay algo que no casa, ¿no? De lo externo con lo interno. Las personas que están conscientes de ello piden ayuda, pueden hablar de lo que está pasando, pero muchas personas lo llevan su soledad en silencio. Entonces, más adelante quizás podamos dar algunas alternativas o algunas miradas hacia la solución. Claro, porque he oído esta frase: por mí, yo eliminaría el mes de diciembre. Muy bien. El detalle está en que no se puede eliminar el mes de diciembre. No podemos saltar de noviembre a enero. Te pregunto entonces, Carlos, esa persona que quiere borrar del almanaque el mes de diciembre, ¿qué puede hacer entonces en el mes de diciembre? Bueno, pues lo primero sería preguntarle por qué quiere borrar el mes de diciembre. Quizá, como ha dicho Marta, haya algo que trabajar. Pero sí que es frecuente, y lo veo mucho en consulta, pues hay muchos inmigrantes que una de las cosas que dicen es, pues lo querría borrar porque no puedo estar cerca de mi familia, ¿no? Entonces aquí les digo a menudo dos opciones: o bien celebrarlo con la familia no de origen, sino con la nueva, con amistades, ¿no?, cercanas que también pueden estar pasando por una situación similar, y luego también hacer actividades incompatibles, que significa, por ejemplo, pues a lo mejor pues ese mes te haces un viaje en grupo a algún sitio, para evitar también renombrar o pensar o ver, ¿no?, estímulos relacionados con la Navidad y que pueda afectar en este sentido. ¿Y tú qué le dirías al que quiere borrar el mes de diciembre, Marta? Efectivamente, nosotros en la clínica solo trabajamos con realidades. Entonces, esta expectativa o esta fantasía de querer borrar no es la realidad, y nosotros debemos cuidadosamente acompañar al paciente en lo que sí es, al consultante, no en lo que quisiera que fuera. De manera que algunas opciones, estoy de acuerdo con Carlos, a veces son sugerencias, y según los recursos y las redes de apoyo de las personas podrán remontar esta situación, pero si se trabaja con la realidad de que diciembre está y no se puede borrar del calendario, como bien lo decías, quizás emprender como nosotros un acompañamiento hacia la reconciliación de aquello con lo que se está en guerra, con lo que se está en conflicto, que puede ser o con otras personas de la familia nuclear o extensa, del trabajo laboral, o con uno mismo. Y el camino a la reconciliación de verdad es un camino hacia la paz y hacia la tranquilidad. Creo que yo veo a Carlos muy joven, yo ya tengo como un avanzado en esto de lo único que deseo en esto es paz para mi persona y para los demás. Si no uno logra tener estos espacios de tranquilidad y de reconciliación con uno mismo, esto es fácilmente contagiable.
así como lo es la locura y la sobreestimulación, también esta posibilidad de estar en lo que uno está y no tener que casar con la expectativa social, ¿no? De los regalos y las cuotas y las comidas y el alcohol en exceso. Hay personas que vienen de situaciones de familias muy complejas, con diversos traumas. Y regresar al reunirnos intensifica aquello que no está, digamos que quedó pendiente. No sé si ustedes conocen es una obra alemana que se llama Festen, que fue llevada al cine y al teatro. Y es justo, me estaba acordando cuando me invitaron a este tema, de cómo se reúne en casa del abuelo, del patriarca, personas son de recurso, entonces en una gran mesa con candeleros, copas, vajilla, cubertería, a celebrar estas fechas. Y al calor de la noche y el golpe del alcohol, lo que se abre es incesto por parte de ese abuelo a los hijos y a los nietos. Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que festejar? Hay personas que no tienen nada que festejar adentro. Y ya que tocas ese tema, no tengo nada que celebrar, pero estoy en tiempo de celebración y estoy obligado a celebrar. La alegría a juro, la alegría obligada, la fiesta obligada. La persona quisiera, de repente no puede borrar el mes de diciembre, pero le gustaría hacer como el avestruz, ¿no? Y meter la cabeza bajo la tierra. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer, Carlos? Bueno, es una de las cosas que quería tocar, pues ahora que vienen estas fechas, cómo poder ayudar a prevenir este tipo de cuestiones. La primera, yo diría que sería comunicar, o sea, poder hablar, y si es posible antes de la reunión familiar. Un poco sobre lo que esperamos, ¿no? Oye, a lo mejor necesito más tiempo, estoy más cansado y voy a necesitar descansar estas navidades que estemos en casa, o voy a tener otros planes con amigos, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Como preparar el terreno. Luego, otra cosa importante es el tema de la flexibilidad, porque es cierto que en algunos casos pues hay familias que sí que, como vamos a estar todo el día juntos y vamos a hacer, ¿no? Vamos a ir de tiendas y luego allí y allá, pues a lo mejor pues decir antes, oye, vamos a flexibilizar un poco y también tener, vamos a decir, propuestas alternativas. Pues si me voy a una casa rural en medio de un bosque una semana encerrado con la familia, pues no es un buen caldo de cultivo. Quizá pues tener tu propio vehículo o poder hacer el plan en una ciudad o en un sitio donde podamos también poner nuestros propios espacios. Eso sería una buena alternativa. Y el tiempo lamentablemente se nos ha terminado, pero me gustaría, Marta, por favor, cederte la palabra ya a manera de conclusión. Y me gustaría si pudieses insistir, ahondar un poco en el concepto de la reconciliación. Sobre todo esa idea me resultó, me tocó una campana especial. ¿Cómo es ese reconciliarme conmigo mismo? Bien, hay cuentas que nosotros todos tenemos pendientes, lo sabemos, por más que queremos esconderlo en el fondo del baúl, ahí están. Hay muchas maneras de poder lidiar con ello y quedar pares, ¿no? La psicoterapia, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es solo una de las maneras, pero hay personas que tienen fuertes redes espirituales y entonces están en grupos, ¿no? Donde se reúnen y pueden hacer estos incluso rituales que son profundamente sanadores para poder, digamos, encender una vela, poner ahí el propósito. Por ejemplo, la parte narrativa dentro de la psicología también es muy importante. Si yo puedo escribir para mí, en primera instancia, para mí, esto que me pesa, esto que duele, esto que quiero soltar, pero también esto con lo que quiero abrir, estrenarme, retomar, etcétera, podría ser un buen ejercicio de mirarme a mí antes de querer mirar hacia afuera, porque la solución en realidad está dentro, ¿no es cierto? Las preguntas nos las hacemos muchas veces a gritos, pero la respuesta en última instancia está dentro de nosotros. Entonces, buscar hablar de lo que está pasando y no guardarlo, porque se carga
más fácilmente el peso cuando se está acompañado. Quienes nos dedicamos a intervención en crisis sabemos que pedir ayuda es un acto de valentía, no de cobardía o de debilidad, como muchos lo ven. Entonces, ¿por qué no aprovechar estas fechas para hacer un ejercicio de reconciliación? Primero con uno mismo. Esta cuestión del perdón, creo que ya habíamos hablado alguna vez contigo de esto, ¿no es cierto? Sí. Esto también es, no es como perdonar al otro, sino a mí por seguir cargando ese resentimiento, esa sed de venganza. Eso la reconciliación es de mí hacia mí, entiendo yo primero, ¿no? Para poder entonces ser reflejo de esto hacia los otros, hacia afuera. Marta, te agradezco inmensamente una reflexión tan inteligente, tan interesante realmente. Gracias. Y te agradezco también, por supuesto, haber participado en esta conversación, como le agradezco encarecidamente a Carlos Benítez allá al otro lado del océano. Muchas gracias, Carlos. Es un placer, y aprovechando, pues desearles a ustedes lo mejor para este cierre de año. Un abrazo para ti, para tu público. Gracias, Marta. Gracias, igual para ti, todos los tuyos. A los mexicanos, gracias. Adiós. Chao. Marta Ortiz es psicóloga clínica en Ciudad de México y Carlos Benítez es psicólogo humanista en la ciudad de Madrid. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En una entrevista con Kristen Welker, moderadora de Meet the Press, frente a la prensa por NBC News, Donald Trump prometió acabar con la ciudadanía por nacimiento. Si es necesario hacer alguna enmienda a la Constitución, se hará. Iniciar las deportaciones masivas que prometió en la campaña electoral y arreglar, de qué manera no lo especificó, pero arreglar a los Dreamers. Vamos a abordar este tema. Aquí en Miami está Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Adelis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un placer estar aquí como siempre. Adelis, vamos a comenzar con las deportaciones masivas. Reconoció en esa misma entrevista el señor Trump que va a costar dinero y que va a ser un proceso muy difícil. Pero es su principal oferta de campaña electoral. Algo tiene que hacer. ¿Qué puede hacer? Mira, yo pienso que la orden ejecutiva para empezar a ordenar deportaciones masivas va a ser firmada el mismo día 20 de enero. Eso es lo que estamos esperando las organizaciones que trabajamos en esto. Y creo que esos primeros días van a ser muy revueltos porque son muchos países a los que él espera devolver a todos estos inmigrantes, no solo los que están detenidos en centros de ICE, sino los que están que no han regularizado sus documentos en el país, independientemente de que hayan cometido delitos o no. Entonces van a ser días muy revueltos, pero definitivamente yo creo que para él, y esta es solo una percepción que tengo, que para él dejar sentado de que es algo que definitivamente va a comenzar con los vuelos tan pronto como la siguiente semana después de que él tome posesión. La idea es devolverlos a sus países de origen. Hablemos puntualmente, por ejemplo, de los venezolanos. No hay relaciones con Venezuela, no se cruzan palabra la Casa Blanca y Miraflores. ¿Cómo va a deportar entonces a los venezolanos? No solo eso. La administración Biden-Harris reconoció oficialmente a Edmundo González como el ganador de las elecciones y virtualmente presidente electo de los estados de Venezuela, perdón. Entonces es una situación bien complicada para los Estados Unidos y hay solo dos escenarios. Que él trate de devolver a estos miles y miles y miles de venezolanos que según lo que ellos mismos han dicho son sujetos de deportación y devolverlos a terceros países, que la verdad es prácticamente imposible que esos terceros países acepten esto, porque cómo van a lidiar con tanta gente. Y la otra es
negociar por encima de este reconocimiento de la administración Biden-Harris, negociar con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y darle un reconocimiento de facto y levantar algunas sanciones, porque Maduro no lo va a dejar aterrizar esos aviones en Venezuela solo porque sí. Entonces vienen días muy complicados y muy difíciles, lamentablemente, y eso es lo que creo que va a pasar, y creo que el senador Rubio, que con toda seguridad va a ser confirmado en su puesto de lo que nosotros llamaríamos canciller, va a tener momentos muy complicados con la administración Trump porque entiendo que él no piensa de la misma manera. O de repente sí, porque como ahorita ya no se sabe nada de lo que puede pasar, lo que sí es seguro es que la administración Trump, la única manera que tiene es negociar con Maduro para que esos aviones aterricen en Venezuela. A los venezolanos les preocupa el tema del TPS, porque muchos están amparados por el TPS y se ha insistido, se ha comentado que quizá el presidente Trump lo elimine. ¿Qué sabes al respecto, Adelis? Con toda seguridad lo va a eliminar vía orden ejecutiva, y esa se va a superponer sobre la orden ejecutiva que había dictado el presidente Biden en su momento. Esto es súper importante lo que voy a decir ahora. En este momento, no solamente el Venezuelan American Caucus, sino muchas organizaciones estamos hablando día a día, no solamente con la administración Biden, sino con congresistas, senadores, para que a su vez ellos nos ayuden a trabajar con la administración Biden para que haya redesignaciones y designaciones antes del 20 de enero, para que la mayor cantidad de personas puedan quedar protegidas. Porque aunque el presidente Trump, una vez que asuma vía orden ejecutiva, elimine el TPS, el parol humanitario, si las personas están en proceso de obtener TPS, entran en esto que se llama limbo legal. Quizás un abogado lo podría explicar mejor, pero digamos que no van a ser sujetos de deportación y quedarían protegidos, mientras, como pasó en la primera presidencia de Trump, lo llevamos a corte y empieza todo ese proceso legal para nosotros proteger el TPS. Entonces, estamos en ese proceso con la administración Biden-Harris y pueden tener la certeza de que no nos vamos a quedar tranquilos. ACLU, que es la organización que defiende los derechos civiles en los Estados Unidos, una organización legal gigantesca, está listo para ir a corte tan pronto estas órdenes ejecutivas sean emitidas. ¿Elimina Trump el TPS? ¿Qué ocurre con la persona que estaba protegida por el TPS? ¿Tiene que salir inmediatamente de Estados Unidos? Si no lo lleváramos a corte, de hecho sí. O sea, al eliminar el TPS, no sabemos bien cómo va a ser la normativa que va a venir con esa orden ejecutiva, pero no podrían renovarlo. Entonces, suponiendo que ellos dejen que corra el tiempo hasta que se venza, que podría ser que lo eliminan de inmediato sin esperar a que se venza ninguno, las personas se quedan sin estatus, no pueden renovar su permiso de trabajo, no pueden renovar su licencia y son sujetos de deportación. Y siendo localizables, pues los buscarían para ser deportados. También tenemos que tomar en cuenta que la normativa que tenía, que no es una ley, es más bien como una normativa que tiene el Departamento de Homeland Security y de Seguridad Nacional, de no buscar a las personas indocumentadas en sitios como escuelas, iglesias. Eso ya no va a suceder. Se espera que todos estos sitios ya sean sitios donde se puedan buscar a los indocumentados, y los tepecianos se quedarían sin ningún estatus legal en el país y serían totalmente, entrarían dentro de la categoría de ilegales. Sin embargo, si usted tiene TPS, le puedo asegurar que vamos a luchar en corte para que no se quede sin un estatus legal. Y no nos vamos a quedar tranquilos, sobre todo por ustedes, los que ya tienen una protección y los que esperamos que tengan una protección antes de que asuma el presidente Trump. Antes de cerrar, el tema de eliminar la ciudadanía estadounidense a aquellos que nacen en el territorio de Estados Unidos. Por la Constitución, todo el que nace en el territorio es automáticamente ciudadano americano, pero el presidente dijo incluso que si tuviese que ir a una enmienda constitucional, lo haría. ¿Qué ocurre con esto?
Bueno, que tengan muy buena suerte con eso, porque para una enmienda constitucional el proceso es muy largo y muy complicado, precisamente para evitar decisiones arbitrarias como estas podría ser, como podría ser esta. Lo primero que necesita es que se haga una propuesta en el Congreso que incluya a 2/3 del Congreso, que equivale a 290 representantes de la Cámara de Representantes. En este momento el Partido Republicano solo tiene 220. O sea que necesitaría 70 demócratas unidos a esta petición, y de ahí empieza un proceso, suponiendo que se lograra, donde se notifican a los gobernadores, después tres cuartas partes de las legislaturas de todos los estados de la Unión tienen que aprobarla. Es un proceso bien largo. Él va a hacer mucha bulla con esto porque sobre todo Stephen Miller, que es el nuevo mandamás, que Dios nos ampare, por cierto, con ese señor, en la parte de inmigración. Él siempre ha estado luchando por esto, pero la verdad es que es algo que legalmente va a ser bien difícil que lo logren, a menos que hagan algo totalmente fuera de la ley que no me atrevo ni siquiera a nombrar. Pero creo que y es como muy... Es irónico porque él dice que él sí está de acuerdo con que los Dreamers se queden en el país, pero los Dreamers todos tienen familias que están ilegales y tienen hermanitos que han vivido, que han nacido aquí. Es decir, es una contradicción ambulante, y en vez de prometer lo que hemos estado buscando por décadas, que es una reforma migratoria, César Miguel, que se discute en el Congreso y se pase como ley, lo que estamos es cumpliendo las amenazas de la campaña, que mucha gente dijo que eran solo eso, amenazas, y que ahora se están convirtiendo en terribles hechos que vamos a tener que enfrentar. A ver, el 20 de enero dice se firma esto y digamos el 21 empiezan a salir aviones y empieza el pánico. Yo creo que el 20 él va a firmar las órdenes ejecutivas, y yo creo que yo diría que en el plazo de una semana empezarían los vuelos de deportación, en principio a los países con los que no hay problema en que existan esos vuelos de deportación. En casos como el de Venezuela, creo que vamos a escuchar muchas noticias después del 20 de enero en este aspecto. Adelis, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Adelis Ferro es directora de Outreach de Latino Victory y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Nos habló aquí en Miami. 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Una muy interesante, César, y se trata de que Google anunció ayer que ha superado un desafío clave en la computación cuántica con un nuevo chip, al resolver un problema computacional en 5 minutos que le llevaría a una computadora clásica más tiempo que la propia historia del universo. Dios. Al igual que otros gigantes tecnológicos como Microsoft e IBM, Google está apostando por la computación cuántica porque promete velocidades computacionales mucho más rápidas que los sistemas más rápidos que hay en la actualidad. Si bien el problema matemático resuelto por el laboratorio cuántico de la compañía en California no tiene aplicaciones comerciales, Google espera que algún día las computadoras cuánticas resuelvan problemas en medicina, química de baterías e inteligencia artificial que actualmente están fuera del alcance. Pero esa imagen de la historia del universo es lo que tardaría en resolver el problema. Y lo llevó en 5 minutos. ¿Y qué clase de problema era? Matemático, por lo que pude leer. Bueno, qué esperanza para uno que fue raspado crónicamente en matemáticas. Gracias, Flor Alicia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue sometido a una cirugía para drenar una hemorragia cerebral relacionada con una caída en su casa en el pasado mes de octubre. Esto según una nota publicada por el gobierno del Brasil. La operación no fue en Brasilia, la operación fue en Sao Paulo. Vamos entonces a Sao Paulo. Allí está el periodista Patricio de la Barra. Patricio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Es un placer conversar con ustedes nuevamente. Sí, efectivamente, Luis Ignacio Lula da Silva fue transferido desde el Hospital Sirio-Libanés a el Hospital Sirio-Libanés Central de acá en San Paulo, donde fue sometido, como tú bien decías, a una cirugía para retirarle un coágulo
se le había instalado en el cerebro, que le estaba provocando fuertes dolores de cabeza. El presidente estaba reunido ayer con algunos miembros de su equipo, el ministro Fernando Haddad de Economía, estaba reunido con el presidente Artur Lira, el presidente de la Cámara Baja, y se sentía muy mal hasta que un amigo, que es dueño de una de estas empresas que prestan servicios médicos, José Sedimpieri, le dijo que tenía que verse eso y que tenía que internarse. Ahí concurrieron al hospital, descubrieron a través de una de estas resolución de imagen, un examen de imagen, que tenía este coágulo en el cerebro, como tú bien dices, desde el día que se le provocó, el día 19 de octubre, cuando se cayó en el baño de la residencia presidencial. Fue transferido rápidamente y fue intervenido. Es decir, hay dos alternativas en ese caso de las operaciones, nos explicaba uno de los médicos. O se saca la tapa del cráneo o se hace una perforación, que fue la que se le hizo a Lula da Silva. Tras esa perforación se le retiró este coágulo y se le alivió prácticamente el cerebro, no tiene ninguna secuela, según decían los médicos. Hubo un parte a las 4 de la mañana y otro, una conferencia de prensa que dieron los 3 médicos que lo atendieron: Rogerio Tuma, un neurocirujano, Marco Stavale, también de la misma profesión, y Roberto Khalil, que es el médico que lo acompaña permanentemente, que también es uno de los propietarios del sirio-libanés, el hospital de referencia acá. Y bueno, ahora en estos momentos se espera que el presidente resuelva si se va a quedar las 24 a 48 horas, le determinaron 48 horas en la unidad de terapia intensiva, pero ya quiso montar un escritorio, una oficina dentro del propio hospital para poder seguir acompañando lo que está ocurriendo en Brasilia, que es bastante grave, bastante serio con respecto a su gobierno. Tiene dificultades, por ejemplo, para aprobar un paquete de medidas económicas que envió al Congreso. Tiene que tener, por lo menos, a ser acompañado en esto de la aprobación de la reforma tributaria y también del arcabouzo fiscal, como le llamaron, a un conjunto de medidas económicas para contener el gasto público. Tendría que hacer una serie de cortes en ministerios muy importantes, con el Ministerio de Educación, el cual se le determina un corte de 42.000 millones de reales, a las Fuerzas Armadas. Es decir, la situación en estos momentos del gobierno está muy, muy delicada, y la mayoría de los asuntos serán seguramente retomados por Gerardo Alckmin, que es el vicepresidente. Sí. Pero hay una preocupación mayor en Brasil con todo lo que está ocurriendo, de que Lula da Silva deba estar 30 días alejado de sus funciones como presidente de la República. 30 días. Pero está plenamente... Sería lo ideal en el caso, como explicaba el médico, porque ya no tiene secuelas. Él puede incluso hasta comunicarse perfectamente. Ya se comunicó antes de dormir nuevamente, después de la conferencia de prensa. Lo sedaron y continúa prácticamente sin ningún tipo de secuela, pero la posibilidad de que esto retorne o que vuelva a ocurrir en una persona de más de 70 años, 79 tiene el caso del presidente, podría volver a ocurrir y nuevamente hacerle un nuevo dreno para que él pueda trabajar perfectamente. Entonces, lo que los médicos por lo menos le recomiendan y que quieren evitar es justamente un retorno a una cirugía. Y para ello es este reposo de un mes. Exactamente, sería un reposo de un mes, pero es algo que difícilmente Lula da Silva lo va a cumplir. Recordemos que él después de octubre, cuando tuvo este problema, un accidente domiciliar, un accidente, viajó, primero estuvo en la presidencia del G20 en Río de Janeiro, y posteriormente estuvo ahí en la cumbre del Mercosur, cuando se firmó este preacuerdo con la Unión Europea, que era algo bastante importante más para Brasil y más para él personalmente que para los demás, porque es un acuerdo que no se va a cumplir tan rápidamente, necesita una serie de tramitaciones, pero él quería estar presente y estuvo, y esto lógicamente que le ha ido agravando el cuadro. Pero ahora, según los médicos, según lo que explicaban los médicos, estos 3 médicos que lo atendieron, estaría ya prácticamente alejado de cualquier tipo de peligro, pero tendría que sí someterse a un reposo bastante intenso, ¿no? Ya. Patricio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
No, por favor, a entera disposición, César, tú sabes, como siempre, espero que estén todos ahí muy, muy bien, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Igual por allá. Patricio de la Barra nos habló desde Sao Paulo. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa. Y al regreso vamos a hablar, yo diría de béisbol, pero no es de béisbol, hay que hablar es de dinero. 765 millones de dólares para Juan Soto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Esta noche a las 9 por TVV Network, una nueva emisión de Con Gladys Rodríguez. Hoy Gladys va a hablar de la caída de Bashar al-Assad. ¿Cuáles son los principales desafíos y riesgos del proceso que se inicia tras el derrocamiento de la sangrienta dictadura en Siria? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar esta transición y que sea exitosa? De esto y más hablará hoy Gladys Rodríguez en Con Gladys Rodríguez a las 9 de la noche. Antes, a las 8, la última con Carla Angola. Todo esto por TVV Network. Juan Soto ha cambiado de equipo, pero sigue en la ciudad de Nueva York. Los Mets le han ofrecido la bicoca de 765 millones de dólares por 15 años, lo que supone el contrato más alto firmado en el béisbol hasta la fecha, por encima de los 700 millones por 10 años que firmó Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles. A ver, ¿este es el techo ya o apenas es el piso para que siga esta carrera? Y si es así, ¿cuántos equipos pueden realmente entrar en ella? Hablemos esto con la dama del béisbol, Mari Montes. Mari, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Gracias por la comunicación. Yo creo que es un inicio, no es un techo. Y como bien señalas, no todos los equipos podrán asumir jugadores que cuesten tanto dinero como ese que va a pagar el señor Cohen por Juan Soto. Son en principio 765 que pueden montarse en 805. Hay mucha gente que está diciendo que Soto por 5 millones nada más se fue para Nueva York, para los Mets de Nueva York, y despreció el contrato de los Yankees, pero la verdad es que esa cláusula de salirse del contrato a los 5 años es una cláusula que podría aumentar su salario, porque para que los Mets lo retengan, si él decide a los 5 años salirse del contrato, tendrían que agregar $4 millones por temporada en los próximos 10 años. Se monta en 805 millones. No hay plata diferida. Mari, más allá de las condiciones del contrato y las cantidades de dinero, uno va al punto de la liga. Ajá. Tenemos 30 equipos de grandes ligas en este país, considerado el mejor béisbol del mundo. Pero de esos 30 equipos, son pocos los que pueden entrar en esta carrera de dinero. Y eso va en demérito, por supuesto, de la liga, porque en el béisbol no está como en el fútbol europeo o en América, que se baja de división, punto. Aquí hay muchos equipos que ya deberían haber bajado de división. Medias Blancas, Rockies, por no tocar lo local. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Porque esto va es una suerte de descompensación terrible. Mira, yo no lo veo tan fatal, sabrás, porque la verdad es que el béisbol, más allá de la nómina que pueda armar cualquier equipo con una nómina modesta, con jugadores que tengan buenas temporadas, que jueguen juntos, con un buen manager, etcétera, pueden convertirse en un batacazo. La historia está llena de esos equipos y de esos jugadores. Y también vemos equipos como
los Yankees de Nueva York ahorita ante los Dodgers, que realmente montaron unas nóminas para llegar a la Serie Mundial y llegaron, y luego, a pesar del costo, no pudieron hacer nada. Los Mets mismos, los Mets de Carlos Mendoza de 2024 fueron la nómina más costosa de todo el béisbol y no pudieron llegar a la Serie Mundial. Entonces, no, eso no lo garantiza, César, y hay equipos que podrán competir en algunos años, en otros no. Yo lo veo como muy interesante, la verdad, que el mercado se abra de esta manera, porque es Soto el primero, el que, digamos, destranca la posibilidad de seguir viendo jugadores que lleguen a estos montos por muchos años. Él logra un contrato de 15 porque es un joven de 26 años apenas. ¿Qué otros pueden entrar en esa competencia, visto desde este momento? Bueno, en el futuro inmediato, Ronald Acuña, que próximamente va a ser un agente libre. Ronald, lo que tiene en contra y que tenía muy altos los puntos de Soto es que se ha lesionado, ha tenido 2 operaciones importantes de rodillas. Soto jamás no le ha dado ni gripe. Entonces, eso, el componente de salud es importante, de juventud. Pero en el futuro están, por ejemplo, Gunnar Henderson, estos muchachos de Baltimore que son talentosos, Holiday, también el propio Jackson Chourio. Mucha gente no se explicaba cómo, sin experiencia de Grande Liga, le extendieron un contrato multianual de $80 millones, y bueno, esta es la razón, asegurarlo por un tiempo, pero apenas tiene 20 años, en lo que ese muchacho se ponga en el mercado, le pueden dar también contratos así. Y ahora hay números que respaldan esos salarios, el WAR, que engloba todo lo que un pelotero puede aportar. El de Soto es altísimo. A la edad de Soto solamente lo superaban Mickey Mantle y Jimmy Fox. Mira tú. Claro, 80 millones frente a 765 suena casi peanuts, ¿no? Claro, pero fue la manera, con un novato que no había debutado en las grandes ligas, de asegurar sus servicios. Hay gente que critica, por ejemplo, el contrato de Acuña de $100 millones cuando lo firmó. Pero cuando lo firmó, el riesgo lo tomaron los Bravos y lo tomó el mismo Ronald Acuña, porque ahora es cuando él va a valer dinero. Y fíjate, Soto, que debutó al mismo tiempo que Ronald Acuña, Ronald fue el novato del año, lo siguió Soto, lo escoltó Juan Soto, ha ganado 81 millones de dólares más o menos, versus los 100 que ha ganado Ronald Acuña a estas alturas. Y ahora mira tú el contrato que le consiguió a Scott Boras, que sin duda alguna es el mejor agente de la historia del béisbol, o por lo menos el que más plata ha ganado. Sí. A mí lo que me causa mucha gracia es que nosotros, los aficionados, que tenemos que contar muy bien los juegos a los que vamos a ir porque las entradas están muy caras, discutimos estos salarios como si fueran nuestros, como si nosotros fuéramos los que en efecto estamos sacándolo del bolsillo, ¿no? Sí, sobre todo los yanquistas. Sí, pero imagínate tú, Chourio, $80 millones. Dios. Sí, bueno, y llegando, por lo que te digo, ese es un muchacho que también en el futuro no sabemos a dónde va a llegar ese techo, porque no existe tal cosa. Para eso se fajaron Kurt Flood y Marvin Miller, para que los jugadores ganaran lo que merecen. Esta es una industria que este año ganó $11 millones. Bueno, y yo comencé el programa hablando con José Guerra del salario mínimo de $2.70 allá en Venezuela. Mari, muchas gracias. Seguiremos viendo béisbol. Pongan a sus chamos a jugar pelota. Chao, Mari. Muchas gracias. Chao. Mari Montes, la dama del béisbol. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Un chisme de familia. ¿Qué pasó? Rupert Murdoch,
ha sufrido un revés en su intento de consolidar el control futuro de su imperio mediático por parte de su hijo Lachlan, después de que un comisionado de sucesiones de Nevada rechazara su intento de cambiar el fideicomiso de su familia, según una fuente familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizada a hablar públicamente sobre él. Murdoch, de 93 años de edad, inició el esfuerzo de cambiar los términos del fideicomiso el año pasado para preservar la orientación conservadora de su extenso imperio mediático, que incluye las empresas estadounidenses Fox News y el Wall Street Journal. Como informó por primera vez el New York Times este verano pasado, al mayor de los Murdoch le preocupaba que una falta de consenso entre sus otros 3 hijos mayores tuviera consecuencias financieras para la empresa. Pero el comisionado de sucesiones, Edmund Joel Gorman Jr., falló en contra del esfuerzo, considerándolo una farsa cuidadosamente elaborada, según lo que informó el New York Times este lunes pasado. El caso pasará ahora a un juez de distrito que podría optar por confirmar la recomendación, rechazarla o enviarla de vuelta para una investigación adicional. Eso se le pasó por alto a los libretistas de Succession. De Succession. Así es. Gracias, Floralicia. 10:55. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.